Muy bien. Ahora nos toca conversar con el capitán José Cohen, un exoficial de la inteligencia cubana que desertó en 1994 y se asegura que entregó a la contrainteligencia estadounidense información sensitiva sobre códigos encriptados. En el segundo reportaje de esta serie, ustedes recuerdan que tuvimos acceso directo al modo en que los espías recibían instrucciones, intercambiaban información, y entre esos documentos vimos inscripciones de nacimiento falsas, licencias de conducir, tarjetas de seguro social, y también grabamos el envío de mensajes por Radio Habana, Cuba, lanzando al aire códigos de 5 cifras que luego eran decodificados con gamas, que también las vimos, igual de 5 cifras. Así que uno se pregunta cómo funciona todo esto, ¿no? Y cómo estaría funcionando hoy en día en la era del Internet y de los teléfonos inteligentes o de la inteligencia artificial. Así que les presento y le agradezco que esté con nosotros al capitán José Cohen. Bienvenido, muchas gracias. Bueno, gracias a ti, Juan Manuel. Tengo tantas preguntas, tantas dudas, ¿no? Comencemos. Comencemos. A ver, bueno, viste los reportajes, el primero y el segundo reportaje donde aparece todo esto que yo describo acá. Vamos primero para que la gente sepa, ¿no? Me dices que tú eres graduado de análisis de sistemas especiales de comunicación. Sí, es una carrera específica que era matemática pura aplicada a la criptología. Ajá. Cuando dices criptología, ¿qué significa criptología? Criptología es la ciencia que se encarga de cifrar y descifrar mensajes para las comunicaciones, para asegurar las comunicaciones entre gobiernos, comunicaciones militares. Bueno, y hoy es aplicado incluso a todos los sistemas de cómputo, de transacciones bancarias, todo lo que tiene que ver con comunicaciones para que no pueda ser detectada por el enemigo, en este caso, o para mantenerla privada, se llama la ciencia de la criptología. ¿Y estudiaste en la oncena dirección del MININ? ¿Que eso qué era? Sí, yo estudié en la oncena, bueno, estudié la criptología en la oncena dirección del MININ, que pertenecía al Estado Mayor del MININ, que en aquel entonces el jefe era Patricio, ¿no? Era Patricio, el general, ¿no? Patricio de la Guardia, hermano. Qué bien. Ahora, cuéntame, nosotros vimos, y eso lo grabamos en vivo, porque el agente Adán sabía la hora, que usan Radio Habana, Cuba, una radio abierta, y empiezan a lanzar, en medio de estar la música andando, paran la música y empiezan 5, 4, 8, 15, 7, números que me di cuenta, nos dimos cuenta que era siempre de 5 cifras. ¿Por qué usan una radio abierta que puede oír todo el mundo? Bueno, porque el mensaje que se transmite está completamente codificado. No importa que tú lo escuches. De hecho, una de las cosas que se hacía en Cuba era interceptar estas comunicaciones, ¿verdad?, para tratar de descifrarlas, para tratar de decodificarlas. Entonces, la mejor manera, la más económica además, para transmitir y comunicarte con un agente o con alguien que tú quieras mantener comunicación es abiertamente. Yo te mando a ti desde Cuba una serie de letras. En realidad esos números son letras que después con una clave que tú tienes en tu casa, en tu poder, tú puedes descifrar el mensaje. Ajá, que esas son las gamas que vimos aquí. Sí, las que claves, tienen, sí. Pero yo vi que él tiene unas gamas para él, unas color rojo y otras color negro, ¿no? Y que eran para ser usadas indistintamente. Parece una cosa muy sencilla, pero en el fondo, si no tienes... ¿Cómo conviertes esos números en letras? A ver, te voy a explicar sencillo. Te voy a hablar un poquitico rápido de lo que es la criptología. Los primeros métodos de criptología se llamaba sustitución. Vamos a poner un ejemplo. El abecedario tiene 26 letras. Y yo decía que la A iba a ser la L, la B iba a ser la T. Y yo decidía, la persona que iba a encriptar, decidía cómo sustituir cada letra. Si yo te digo que la A es la T y la N es la P, cuando yo te mande el Ana, y yo escriba Ana y te sustituya esas 3 letras, pues definitivamente tú no puedes leer el mensaje a menos que tú sepas que yo estoy sustituyendo una letra por otra. ¿Estamos entendiendo? Clarísimo, ¿no? eso está clarísimo. Eso está claro. Hay otra cosa que se llamaba transposición. Te estoy hablando de las cosas más remotas. La transposición es que yo escriba el texto claro, la carta que te voy a escribir sin espacio, en una matriz, por ejemplo, de 6 por 6,
cuadrito 6, 6, y yo escriba, y después que termine de escribir, y te mande eso, pero tú tienes el código para ponerlo correctamente. Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿No? Los griegos, los romanos en el imperio tenían que había un doble mensaje, ¿no? Sí. En los papiros, claro. Ajá. Y dentro estaba el verdadero mensaje, etcétera. Correcto. Pero ¿por qué 5 cifras? Bueno, 5 cifras es para romper el tamaño de una palabra. Por ejemplo, cuando a mí me tocaba tratar de descifrar, lo que hacíamos nosotros era tratar de buscar letras repetidas, ¿verdad? En el abecedario, no sé si tú sabes que la letra E es la más común, y si yo veía una T que se repetía muchas veces, probablemente fuera una E, pero si yo te mantengo, lo de 5 puede ser 4, pudieron haber sido 3, pudieron haber hecho 10. Pero nunca con números complejos, ¿no? Nunca ponen un 22, un 45. Depende de lo que acordemos. ¿Sí? Sí, puede ser. Eso yo lo complico tanto como yo quisiera. De hecho, yo puedo hacer sustitución, transposición y una gama aleatoria, que es lo más sofisticado que hay, y yo te puedo cifrar un mensaje, por ejemplo, completo con una gama sin repetición. O sea, yo puedo escribir un mensaje completo, date cuenta, para que tengas una idea, 26 letras y 10 números. ¿Ok? Para saber la cantidad de combinaciones que tú puedes lograr con eso, tendría que ser 36 factorial, que es 36 por 35 por 34 por 33, son números infinitos. No hay computadora hoy en día. Mira, yo creo que el criptoanálisis, no la criptocomposición. ¿Cuál es la diferencia? El criptocomposición son la gente que se dedican a componer las claves para cifrar. Y el otro es el que se encarga de descifrar. El que se encarga de tratar de descifrar. Pero yo creo que esta segunda parte, hoy en día, con la tecnología que existe, está casi muerta. Sí. Por ejemplo, que yo sepa, Cuba, nunca jamás pudo ni siquiera acercarse a descifrar un mensaje en Estados Unidos. Y creo que la única manera que tú puedes lograr eso hoy en día es que haya la participación humana entregándote la información. O sea, que haya alguien diciéndote, esta es la clave, esta es la máquina que usaron, porque no creo que exista. Pero ahí que estamos mirando esas gamas, ¿no? A mí lo que me desconcierta, que él recibe números, pero para descifrarlo tiene también números. Sí, pero entonces, por ejemplo, 7 más 7 es 14. Ajá. ¿Ok? El 14 es una letra. A, B, C, D, F. Eso, él puede recibir números, pero en realidad cuando la suma factorial, lo que hace es que cada suma da un número que es una letra. Y eso es lo que tú y yo acordamos. Es un trabajito tremendo, porque mira ahí esos mensajes, entre esos mensajes había cosas tremendas. Averiar las flotillas del exilio, los barcos, ahí, en ese papel específicamente. Y luego, y no ve cómo él va empatando de un lado a otro, claro. Claro, yo sé. El trabajo es un trabajo, sobre todo en aquel tiempo, manual. Porque hoy existe manera de tú hacer eso con software. Así. De hecho, la máquina Enigma, la famosa máquina Enigma, era una máquina que no existía en aquel tiempo computador y hacía eso. Eso que estaba haciendo él manualmente lo hacía la máquina, cifrar y descifrar. Cuando yo leo los informes de que tú le entregaste los encriptados a la inteligencia o la contrainteligencia norteamericana, ¿a qué se refieren? ¿Qué fue lo que entregaste? Ok. Lo que se entregó fue la información con la que se generaba la clave, que eso es más sofisticado todavía. Porque una cosa es que yo te dé la clave, que es importante, y otra cosa es que yo te dé la metodología o el algoritmo para generar las claves. ¿Nos estamos entendiendo? Sí, tú estás dando la matriz. La matriz. Entonces, con la matriz no es un trabajo de una hora, eso es trabajo de mucho tiempo, de todas maneras, pero si tú tienes la máquina o la modelación o el algoritmo para generar la clave, entonces tú encuentras el mensaje cifrado y puedes empezar a trabajar. Y eso es lo que se llama criptoanálisis. Matemáticos a un altísimo nivel. Tú eras muy bueno en matemáticas. ¿Y ellos te identificaron? Sí, yo entré a trabajar porque yo terminé el primer expediente de matemática y en Cuba, tú sabes que tú eres propiedad del... No voy a entrar en eso. Claro, y yo era muy bueno en matemáticas, a mí me convalidaban los exámenes. Yo iba a examen y me decían, no, tú estás aprobado, ni me hacían las preguntas, tú sabes. Esa fue mi carrera. Vamos a una pausa. Y a la vuelta, yo quiero ver a la luz de las nuevas tecnologías, cuán sofisticadas e infinitas podrían ser hoy
las combinaciones, porque en aquella época se comunicaban por el beeper, pero hay teléfonos inteligentes, inteligencia artificial y un largo etcétera. Estamos conversando con el capitán José Cohen, que es graduado de análisis de sistemas especiales de comunicación. ¿Cómo se comunican hoy día los espías? Han pasado 32 años de lo que filmamos. Continuamos hablando con el ex capitán de la inteligencia cubana, José Cohen, especialista en criptología, y tratando de ver, José, todo esto que es del año 92. Tú sabes que cuando yo grabé esto, entendí por qué el Che en el diario se pasa la vida anotando. Hoy escuché Radio Habana Cuba. Y yo decía, Radio Habana Cuba no tenía una programación ni muy política. La comunicación. Ajá, claro, en realidad era que le estaban transmitiendo instrucciones desde Cuba todo el tiempo. O sea que ahí tienes una prueba de que el Che estaba manipulado directamente desde La Habana, ¿no? Para todas las disquisiciones que hay. Pero vimos también documentación falsa, inscripción de nacimiento falsa, Social Security falso a nombre de una persona. Vimos también una licencia de conducir. Esto, yo sé que no era tu área, pero ¿serán nombres reales? ¿Son muertos? ¿Crean una identidad o tienen gente dentro de las instituciones? Tienen gente dentro de las instituciones. Qué horror. Pero hay otra cosa importante. Cuando un agente en Estados Unidos visitaba Cuba, no era atendido solamente por el departamento que lo manejaba, sino que era entrevistado por los oficiales de los diferentes departamentos. Y uno de los departamentos era ilegales, que era M5. Y esa gente se dedicaban a sentarse contigo. Ilegal es el que está con una identidad falsa. Bueno, se le llamaba ilegal, pero ellos se dedicaban a todo este tipo de cosas. No solamente no solamente preparar agentes ilegales, sino para toda la documentación que manipulaban. Entonces te preguntaban, por ejemplo, Juan Manuel, dime cómo se consigue la licencia de conducción en Florida. Y tú le describías, mira, aquí se hace este procedimiento y tienes que llenar este papel y todo. Dime cómo se consigue el pasaporte. ¿Y dónde? ¿Y quién lo edita? ¿Quién lo emite? ¿Y cómo se hace? ¿Y qué tiempo demora? Esa es información que aparentemente a la vista de cualquier persona es insignificante, pero que era estudiada por todos ellos, porque después que ellos tenían identificado todo eso, entonces identificaban los lugares para penetrar. Y decían, a nosotros nos interesa tener un hombre... alguien como Mariano Fajet en inmigración. Evidentemente. Alguien en la oficina de licencias de conducir. Hoy en día tú no puedes cambiarle una foto a un pasaporte y salir ileso. Todo es detectable. O sea, tienes que tener a alguien que tenga la foto y que te pone el documento original, porque todo eso parecen documentos originales. Original. Hoy en día no existe posibilidad de falsificar eso. Ajá. Hoy en día, estamos hablando de una época en que, ¿cómo hacían? Si quería el oficial de inteligencia, que hay que diferenciar eso, un oficial de inteligencia es otro nivel, que no es un agente, él atiende a los agentes. Si quería comunicarse con un agente, era a través del beeper. Pero hoy están los teléfonos inteligentes, está WhatsApp, está el Internet. Yo todos los días me pregunto, digo, ¿se la ponen más fácil a los espías o a los contraespías? No, se la ponen más fácil a los espías. Más fácil a los espías. Hoy en día es extremadamente complicado, porque incluso yo me puedo comunicar contigo por WhatsApp, pero el WhatsApp de por sí está cifrado. O sea, de lado a lado hay muchos sistemas de mensajería que si tú lo captas en el éter no sabes lo que estás diciendo. No hay manera de descifrarlo. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Sí, como... Yo te digo, hola Juan Manuel, pero no quiere decir que si tú coges la señal, sepa que yo te estoy diciendo, hola Juan Manuel. Hay sistemas como Signal, por ejemplo, y otros sistemas que automáticamente cifran en el éter. O sea, tú le estás poniendo ellos promueven eso. Ellos promueven porque la seguridad y la privacidad. Hay quien duda dice que al final todo se sabe, todo lo que escribas en tu teléfono o en las redes. Bueno, todo se sabe porque actúa el ser humano. Y entonces el FBI, por supuesto, y la Agencia de Seguridad Nacional, la CIA, puede tener personas dentro de estas instituciones. O sea, y pueden tener acceso a esas claves. Y a lo mejor por una orden de un juez, yo tengo que tener acceso a la comunicación de Juan Manuel con Pepe, porque el juez lo ordenó y la compañía que hace ese tipo de trabajo, pues está obligado a darlo. Pero en realidad, si tú lo coges en el éter, quiere decir en el éter es en la señal, que tú captas es prácticamente imposible descifrar.
hoy en día. O sea que es más difícil para la contrainteligencia el trabajo. Es más difícil cuando no existe la participación humana. Por ejemplo, a Navalén nunca le hubieran descifrado ningún mensaje, ni a la red avispa, si no hubiera habido una participación. Sí, entraron, le quitaron la computadora, estuvieron 3 años para descifrar el password que tenían. En aquella época eran los floppies, ¿no? Que ahí se descubrió que el buzo. Correcto. La prueba de que el buzo tenía su expediente, etcétera, etcétera. Que fue muy curioso porque lo que hizo la fiscalía fue, como él decía, que no, publicar el expediente. Y de ahí pudimos ver por primera vez un expediente de un agente. Y vimos que hay agentes a los que se les obliga en contra de su voluntad a trabajar porque él quería irse, quería escaparse de la situación. Evadirlo. Y luego otro mito de que un agente nunca se ve con otro. No, lo cogieron entre 3 agentes en un teléfono público, que usaba mucho teléfono público, y le metieron, como dicen en Cuba, el pie. Le dijeron, oye, ¿qué te pasa? Lo presionaron, claro. ¿No? Y lo presionaron y lo volvieron a poner a trabajar. Eso es muy interesante, ¿no? Claro. Ahora, mucha gente dirá, bueno, Cao, está sacando una cosa de hace 32 años, eso es tan antiguo, esa es historia vieja, ¿para qué leer un periódico de ayer? ¿Tú crees cuánta actualidad puede tener, a la luz de lo que ha pasado con Rocha y todo, este tipo de pruebas y de recordatorios? Eso va a existir siempre, Juan Manuel. Eso va a existir siempre. Eso es la lucha del bien contra el mal. Y más en el caso de, mientras existe una Cuba ahí, en manos de esta gente que son unos demonios, eso, tienes un enemigo. Mira, en el año 94 yo vine para Estados Unidos, ¿verdad? En el año 94 hubo el éxodo masivo, ¿te acuerdas? Sí, claro. Ok. ¿Tú saliste la orden, antes de...? Yo salí un mes antes, me escapé un mes antes y hubiera preferido haber entrado en el tumulto de gente ese para ver si hubiera salido, porque salí en un momento que me podían haber detectado. Y todo el foco estuvo sobre ti, claro. Y todo claro. El foco. Pero en aquel entonces, un tiempito antes de yo salir de Cuba, la instrucción que dio directamente Fidel al MININ y al MINFAR es que se acercaran, fíjate, ya estaban pensando en el éxodo masivo, que se acercaran a todos los cooperantes de la contrainteligencia, los agentes, la gente civil de las cuadras, la gente de los CDR, y que se acercaran a las familias para ver si estaban en condiciones de emigrar, porque se iba a abrir un éxodo y todo aquel que quisiera emigrar con su familia se le iba a permitir emigrar con una condición, que es que cuando llegaran a Estados Unidos iniciaran su vida normal y en algún momento ellos iban a venir a Estados Unidos con un plan de comunicación y en algún momento, si la revolución necesitaba de ellos, iban a ser contactados. ¿Tú crees, me estás diciendo, que aprovechan los éxodos masivos para infiltrar agentes aquí en Estados Unidos? Por miles. ¿Pero cómo controlan miles? No, es que el problema no es que ellos van a controlar a miles, es que ellos van a decir, ¿y dónde estás trabajando, Juan Manuel? Sí, ¿dónde estás trabajando ahora? Tú viniste como un inmigrante, pero mantienes una comunicación. Oye, Juan Manuel está trabajando en el Canal 41. ¡Wow! Eso es de interés nuestro. ¿Les interesa la prensa? Le interesa mucho. La prensa es la que crea las medidas activas. ¿Qué es una medida activa? La medida activa es la capacidad de usar a un periodista, el prestigio, la reputación de un periodista para cambiar una realidad, para mandar un mensaje que a ellos les interesa, para con media mentira y media verdad distorsionar la información e influir sobre la masa. La prensa es, bueno, imagínate que hay un departamento que se llama Departamento de Medidas Activas. Ajá. Pero yo he visto medidas activas también que varían, que son, por ejemplo, crear una carta falsa escrita por una persona, ya sea de autoridad o no, crear una confusión para que los grupos del exilio se fajen entre ellos. Bueno, yo soy testigo. ¿Tú te acuerdas de Taladrí? Sí, claro. Reinaldo Taladrí era oficial de inteligencia, trabajaba en el Departamento de Medidas Activas. La mesa redonda. Correcto. Taladrí escribió un libro sobre Mascanosa, que me lo enseñó a mí en manuscrito. ¿Como si hubiera sido Mascanosa? No. Que era la historia de Mascanosa, supuestamente era una investigación y distorsionaba. Entonces ponían cosas de verdad y cosas de mentira para influir, para confundir, para desprestigiar. Testimonio de una emigrada, un libro que se publicó por miles en Cuba. Cuando éramos niños. De una supuesta emigrada, que era una carta, la forma de una carta, como una emigrada que se había arrepentido porque los Estados Unidos eran muy malos. Yo me acuerdo. Años después, la revista Verde Olivo reconoció que era una medida activa y ella era desde que la enviaron para acá, era un agente de la seguridad del Estado que tenía esa misión. Te agradezco
vamos a ver si de aquí a que, bueno, tenemos oportunidad de conversar más sobre, porque todavía quedan varios reportajes, pero usted no se vaya, porque vamos a ver qué nuevas revelaciones tendremos para mañana. Ya usted verá. Muy bien, a ver, a petición de la producción, antes de anunciar lo que tengo mañana, que ibas a hacer una demostración de, sí, de una criptología sencillísima. Por ejemplo, KO son 3 letras. Ajá. La letra C es la número 3 en el alfabeto. Ajá. La A es la 01 y la O es la 15. Imagínate que ahora tú recibas 03, 01, 15 y yo tenga la clave 435. Yo te cifro, te digo, 03 más 04 es 07. Entonces la letra C, que es tu primera letra del apellido, se convierte en G, porque ya no es la 3, sino es la 7. La letra A, como tengo la clave que es 435, 01 más 3, 4, se convierte en D. Ajá. Y la letra O, que es la número 15 más 5 es 20, se convierte en T. Ahora yo te envío GDT en número. Y entonces la persona que recibe tiene que tener la combinación de la clave. Esto es una cosa muy sencilla. Esto es descifrable. ¿Ok? Pero si yo eso después hago una sustitución, si después te hago una transposición, si después te empiezo a complicar esto y te lo puedo hacer varias veces, yo te puedo hacer este proceso varias veces. O sea, que puedo tener el papel delante y no saber que están hablando de mí. Jamás. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, de verdad.